Hola niños, ¿cómo están? El día de hoy vamos a seguir desarrollando nuestra actividad de aprendizaje. Estamos en la semana 30, día 5. Trabajaremos en el área de comunicación. ¿Qué observamos? Uy, una rica papa a la huancaína, ¿verdad? Y en la otra imagen, niños, hay un niño que está pensando qué va a escribir. Y también vemos a dos niñas que están preparando algo, ¿verdad? ¿Cuál será nuestra actividad del día de hoy? Bien, nuestra actividad del día de hoy será escribimos una receta saludable. Nuestra meta del día de hoy: escribir una receta saludable considerando los grupos y la porción de alimentos que deben servirse para compartirla con tus compañeras, compañeros, familiares y profesora o profesor. Niños, para lograr nuestra meta debemos tener en cuenta algunos criterios como indicar de forma breve los pasos a seguir para su preparación, indicar la lista de ingredientes y las cantidades que se necesitan, considerar los diferentes grupos de alimentos, señalar la porción de alimento que tiene que servirse, usar las mayúsculas o los signos de puntuación correctamente. Bien, niños, los materiales que vamos a utilizar el día de hoy tenemos el cuaderno u hoja de reuso, lápiz y borrador, lápices de colores y nuestro portafolio para guardar nuestras evidencias. Leemos la siguiente receta. A ver, ¿cuál es la receta? Locro de zapallo con pollo guisado, elaborado por un grupo de expertos, entre ellos Alex Ruiz. Lo podrás encontrar en un documento, La mejor receta, que se cita al pie de este texto. Puedes leerlo en voz alta y observar su formato. ¿Qué nos dice, niños? Locro de zapallo con pollo guisado. ¿Para cuántas raciones? Bien, nos indica en la imagen que es 4 raciones. Vemos los ingredientes: 1,5 tazas de arroz, 1/4 de kilo de papa blanca, medio kilo de zapallo macre, medio kilo de arveja fresca sin vaina, 4 cucharadas de aceite vegetal, 2 cebollas, un tomate, un diente de ajo, medio kilo de pollo, un trocito de queso y 3/4 de taza de choclo desgranado. Y vemos acá, niño, la preparación. Nos dice: 1. Freír en el aceite vegetal el ajo molido, la cebolla, el tomate picado a cuadritos. Incorporar las papas y el zapallo picado en cuadrados grandes. Las arvejas, agua y sal al gusto. Cocinar. Al final, agregar el queso. 2. Nos dice limpiar, lavar, trozar en 4 presas el pollo, sazonar con sal y luego freír. 3. Nos dice servir el locro de zapallo con el pollo guisado acompañado con arroz graneado. Luego de haber leído los ingredientes y la preparación, respondemos algunas preguntas. ¿De qué trata el texto? Trata de una receta. ¿Y cuál es la receta? De un locro de zapallo con pollo guisado. ¿Qué partes tiene? Claro, hemos visto los ingredientes, la preparación. ¿Qué información acompaña la imagen? ¿Observan la imagen, niños? Acompaña que está hecho para 4 raciones. ¿En qué parte del texto indica acciones? En la preparación nos dice freír, limpiar y servir. Ahora, con la ayuda de un familiar, analiza el texto. Puedes apoyarte en las siguientes preguntas. Analizando el texto. Identifica los verbos con los que se inician cada uno de los pasos de la receta. ¿Cómo están escritos? Observa la terminación de los verbos. ¿Y cómo se presenta la lista de ingredientes? Hemos observado, ¿verdad, niños?
Ahora completa la siguiente tabla y escribe las características del texto instructivo. Utiliza tu cuaderno u hoja de reuso. Texto instructivo. Receta. Tenemos el título o característica de su escritura, imagen que aparece e información que la acompaña, partes en que se divide el texto, información que presentan estas partes del texto y a qué público está destinado. En título y característica de su escritura deben estar con letras grandes escritas con mayúscula. En la imagen que aparece información que lo acompaña, ahí vemos la imagen de la receta del locro de zapallo y la información para cuántas personas es, niños. Claro, para 4 personas porque dice 4 raciones. Las partes en que se divide el texto tenemos los ingredientes, la preparación y la imagen. La información que presentan estas partes del texto, claro, ahí podemos encontrar la cantidad de insumos a utilizar y los pasos a seguir para la elaboración. Lo encontramos en la preparación. Ahí nos indica cómo lo vamos a preparar dicha receta. Luego vemos la imagen referencial. En este caso tenemos la imagen del locro de zapallo. ¿Y a qué público estará destinado, niños? Padres de familia, profesores y profesoras, para el público en general. Niños, antes de iniciar la planificación de tu receta saludable, ten a la mano tu portafolio con los trabajos realizados durante las actividades anteriores de estas 2 semanas. Recuerda tener siempre presente tu meta. ¿Cuál era la meta, niños? Nuestra meta es escribir una receta saludable considerando los grupos y porción de alimentos que deben servirse para compartirla con tus compañeros, compañeras, familiares y profesora o profesor. Coméntale a un familiar la importancia de los elementos textuales en una receta, como son el título, la imagen, ingredientes, forma de preparación y cantidades en que debe aplicarse, y formas de resaltar la información que debe estar acompañada de una imagen, como hemos visto en la receta. Piensa en las siguientes preguntas. Primero, ¿qué receta saludable escribiré? ¿Qué grupos de alimentos estoy considerando? También tienen que ver qué alimentos van a utilizar en su receta. Segundo, ¿qué características tendrá el formato de mi texto? ¿Con qué información acompañaré las imágenes? Ustedes van a acompañar las imágenes de acuerdo a la receta que han elegido. Tercero, ¿qué proporción de alimentos de cada grupo recomendaré servir? Finalmente, ¿a quién pediré que me ayude a revisar mi texto? Claro, ¿quién les puede ayudar, niños? Las personas que están con ustedes en su casa. Puede ser su mamá, papá, su hermana mayor, su tía, su primo, con quien se encuentre, cómo o a través de qué medio lo difundiré. Pueden difundir por el WhatsApp de su grupo o con sus amigos, con su profesor, o también con sus familiares. Tu familiar puede proporcionarte información que seguramente te ayudará a escribir tu texto. Pon atención a sus indicaciones. También considera los criterios que se indican a continuación. Acá observamos los criterios que debemos tener en cuenta antes de escribir. Indica de forma breve los pasos a seguir para preparar algo. Indica los pasos de manera ordenada a través de enumeraciones. Indica la lista de ingredientes y las cantidades que se necesitan. Utiliza un lenguaje formal y sencillo. Se acompaña de imágenes o ilustraciones y hace uso adecuado de mayúsculas y signos de puntuación. Bien, niños, ahora escriban el primer borrador de la receta elegida considerando la planificación y las características del texto instructivo. Acompáñalo con imágenes o ilustraciones. Tenemos la silueta, ya ponemos el título, ingredientes. ¿Qué ingredientes vamos a utilizar? Ahí ubicamos la imagen, sea del plato nutritivo que hemos elegido.
va la preparación. En la preparación mencionamos que va primero, segundo, tercero, cuarto. Recuerda cómo se deben escribir los verbos. Y luego ponemos en la parte final de nuestra receta su nombre como autor o autora. Ahora, niños, inviten a un familiar a que te apoye en la revisión de tu primer borrador. Hazle saber la meta de aprendizaje. ¿Cuál era nuestra meta de aprendizaje, niños? Es escribir una receta saludable considerando los grupos y porción de alimentos que deben servirse, para compartirla con tus compañeras, compañeros, familiares, profesora o profesor. Los criterios de valoración del texto instructivo. Ahí observamos los criterios. Bien, niños, ahora escribirán su versión final de su receta, con los aportes de su familiar y la valoración de los criterios de revisión de tu texto. Escribe la versión final de tu receta saludable e incluye las correcciones y sugerencias recibidas. Bien, niños, leemos todos juntos. Toma el tiempo que necesites para realizar las correcciones necesarias. Recuerda acompañar con imágenes o ilustraciones tu receta. Ten presente que según la meta, la receta saludable debe contar con los 3 grupos de alimentos que se encuentran en la ficha. Cómo servir los almuerzos del día 2 de la semana pasada, así como la porción de alimentos que debe servirse. Finalizada tu corrección, reúnete con tu familiar y compárteles tu nueva versión de la receta saludable. Explícales cómo está organizado y las características del texto. Resalta principalmente la combinación de los grupos de alimentos que contiene tu receta, así como las porciones que deben tener en cuenta al momento de servirlo en el almuerzo. Bien, niños, vamos a reflexionar sobre sus aprendizajes. Copia el siguiente cuadro en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Reflexiona a partir de los criterios de evaluación, si lo están logrando o necesitan mejorar en algo. Ahí vemos los criterios para evaluar sus aprendizajes. He tenido presente mi meta de aprendizaje. Escribí una receta saludable. Organicé mis ideas en relación a los grupos de alimentos. Consideré las características del formato del texto. Acompañé la información con imágenes o ilustraciones. Consideré la porción de alimentos de cada grupo recomendable a servir. Corregí mi primera versión con los aportes y la valoración de los criterios de revisión de la receta. Propuse la forma y medio de difundir mi receta saludable. Bien, niños, ustedes van a indicar si lo han logrado o necesitan mejorar en algo. Bien, niños, el día de hoy hemos aprendido a redactar una receta para preparar un plato saludable. Muchas gracias, niños, por su atención.